Esta semana que estuve enfermo, como que pude afirmar una cosa y era a través de mi esposa, de Zona, a través de Yol, porque en esa enfermedad, cuando uno se siente así tan impotente, tan vulnerable, esas personas que están alrededor pendientes, ¿cierto?, se vuelven como muy valiosas. Entonces mi esposa siempre, ¿qué necesitas? ¿Necesitas un vaso de agua? ¿Necesitas tal cosa? Y yo él no pensaba en mí, pero con sus comentarios, con su forma de ser, me hacía reír mucho en momentos como ya cuando estaba muy agotado, muy agobiado, con cualquier cosa me hacía reír mucho. Por ejemplo, ayer estaba mi hermana, estaba Zona y estaba yo, y ellos estaban orando por la comida, y yo les dijo: Padre Dios, te pido por mi papá que está enfermo y no va a poder ir al culto. Yo me reí mucho. Entonces, ahí es cuando... Ya estaba profetizando. Entonces, ahí es cuando uno realmente afirma que las cosas valiosas de la vida son las cosas simples, las cosas básicas, los 5 sentidos, una caricia de una pareja, el amor de un cónyuge, una buena conversación, un buen amigo, una buena amistad, una oración. Esas cosas simples son las que valen. El aire que respiramos, el agua que tenemos la oportunidad de beber, la capacidad de salir. Todo esto muchas veces como que por lo complejo de la vida se nos olvida, pero realmente es lo más importante, es lo fundamental, pero lo dejamos a un lado. Imagínense cuántas relaciones serían tan diferentes si dejáramos esta tonta idea de que debemos tener siempre la razón. ¿Cuántos matrimonios serían restaurados si empezáramos a ser más románticos? Porque muchas veces, sobre todo nos pasa a nosotros, como hombres, porque los hombres por nuestra, digamos, neuropsicología somos así. No todos, la mayoría, en general, ¿cierto? Uno nunca puede decir que todos, pero en general, los hombres se ponen un objetivo y cuando lo alcanzan ya dicen: lo logré. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando yo ya se los había dicho, cuando ya alcanzan esa pareja, cuando ya obtienen a esa mujer, cuando ya se casan con esa persona, ¿qué dicen? Ya la alcanzan, ya no tengo que hacer nada más. Y ese es el peor error. Ese es el peor error. Lo que uno debe hacer en un matrimonio, en una relación, es alimentar constantemente ese amor. No podemos descuidar. El matrimonio sigue siendo digamos, una montaña que hay que escalar constantemente, juntos. Y por eso nunca se puede dejar la atención. Siempre tiene que estar uno preparado. ¿Qué tal si el día de hoy no le digan a su pareja que fui yo el que les dije? Pero ¿qué tal si el día de hoy, antes de llegar a su casa, una rosa para el esposo? ¿Cierto? No digan que fui yo. Pero ¿qué tal una rosa, una flor? En estos días, yo soy muy preocupado que Zona tiene que comer bien, que estos alimentos, estos medicamentos, todas esas cosas para el embarazo. Y en estos días vimos un video y decía: lo más importante no es lo complicado, es una rosa para la esposa y una buena conversación, decía el doctor. Entonces nosotros muchas veces pensamos: sí, es que los medicamentos, que los alimentos, pero muchas veces en la consulta ginecobstétrica nos dicen: bueno, ¿y la conversación y las flores qué? ¿Cierto? El estrés que de pronto le causamos como esposos a las esposas, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos matrimonios serían diferentes si fuéramos más románticos? ¿Cuántas familias serían restauradas si tuviéramos la valentía de decir: perdona, yo me equivoqué? ¿Qué diferentes serían las cosas en este mundo si pudiéramos decir: es que ¿sabes qué? Yo hoy no voy a vencer, te cedo el puesto a ti. Qué diferente sería el país. Qué diferente sería la política si en vez de estar matándose entre derecha y izquierda pensáramos: ¿qué es lo mejor para el país? Lo simple. Y creo que esa es una de las razones por las que Jesús usa las parábolas.
para demostrar que la multitud, que los discípulos, que los fariseos no podían entender lo básico, y eso se debía a su corazón duro, por la religiosidad, por la racionalidad, por la teología que estaba llenando sus corazones. Por eso Jesús les habló con parábolas, lo simple, lo cotidiano. ¿Y qué decía la gente? No entendemos. ¿Por qué? Porque su corazón estaba duro. Veamos Mateo 13:13. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Mateo 13:13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. ¿Tú lees hasta el 15, por favor? De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: de oídos oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y por los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y en el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Entonces miren, gracias Rubén. Miren lo que nos dice la palabra. ¿Por qué les habla Jesús con parábolas? Para demostrarles que ellos ven lo cotidiano, escuchan lo cotidiano, se les está hablando de la manera más simple posible. Pero el problema de ellos es que tienen un corazón engrosado, dice. Corazón duro como una roca, como una piedra. ¿Por qué? Por la religiosidad, por el fariseísmo, por la hipocresía, por la racionalidad excesiva. No estoy hablando de que no debamos ser críticos, no estoy hablando de que no debamos tener pensamiento crítico. Sí debemos tener pensamiento crítico, y es lo que nos dice la palabra. Pero cuando tratamos como ver el pero a todas las cosas, entonces ahí hay un gran problema. Entonces debemos volver a lo simple. Debemos volver a lo simple. Y por eso es que siempre me ha gustado volver a las parábolas de vez en cuando. Para que nos demos cuenta que muchas veces tenemos un corazón así de duro para la palabra de Dios. No entendemos las parábolas porque tenemos un corazón duro. Nosotros cuando escuchamos un sermón, cuando leemos la palabra, muchas veces ¿qué esperamos del pastor? ¿Qué esperamos de la Biblia? Una gran revelación. Ay, ojalá el pastor hoy nos hable a través, no sé, de cómo son los cielos y cómo, pero si no somos capaces de entender las parábolas. Ay, ¿qué va a pasar después de la muerte? Eso no importa. No importa si el cielo es allá, si el cielo es acá, eso no importa. No importa. Todos vamos a morir y en algún momento nos vamos a dar cuenta si el cielo es allá, si el cielo es acá. De hecho, si leen Apocalipsis ya dice, y no es muchas veces como pensamos. Pero estamos tan preocupados, bueno, que la predestinación, que la no predestinación, ay, que se pierde, que no se pierde. No, primero empecemos por lo básico, lo cotidiano. Eso es lo importante, lo simple, lo que podemos hacer cada uno. Yo he conocido personas que creen que no se pierde la salvación y son muy buenos en la fe, y otras personas que creen que se pierde la salvación y son muy buenos en la fe. Eso no es lo importante, es en quién tengo mis ojos, en Jesús, sí o no, ya. Y eso es lo más simple, a lo que nos invita Jesús, y por eso volvemos a las parábolas. Vamos otra vez a Lucas 12 y vamos a quedarnos ahí a estudiar este pasaje, a esta parábola. Entonces cada cuarta semana estamos estudiando las parábolas. Es que solo están en Lucas. De hecho, Lucas tiene más parábolas que todos los demás evangelios. ¿Cuál evangelio no tiene parábolas? ¿Alguien de pronto sabe? Juan. 12. Lucas 12. Lucas 12, 13. Listo. Se los voy a leer yo. Y mientras que yo se los leo, por favor, alguien vaya pensando cómo voy a parafrasearlo. Listo. Que hagamos este ejercicio nuevamente.
Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. ¿Quién lo puede parafrasear? Recuerden, parafrasear no es interpretar, parafrasear no es agregar, parafrasear es explicar con sus palabras, con palabras paisas, qué significa esto. ¿Alguien lo puede parafrasear? ¿Quién se anima? A ver si estamos entendiendo qué nos dice aquí. Ya les volvió a dar pena. Johan. Más fuerte, por favor. Uno que estaba ahí le dijo: Jesús, maestro, por favor, dile que me dé mi parte en mi herencia. Y Jesús le dijo: Yo te tengo que ver ahí, yo no vine para eso. Y luego le dijo: Pónganse pilas, que tengan cuidado con cualquier cosa que tenga que ver con la avaricia. La vida no se mide por cuánta plata tengan o cuántas posesiones tengan. Luego les echó el cuento de que había un hombre que tenía mucha plata y dijo: Es que tengo tanta producción que ya no me alcanza dónde guardar lo que tengo producido. ¿Qué hago? Estaba desesperado por eso. Se iba a perder la patita. Entonces le digo: tumbemos los que ya tenemos y haremos unos más grandes, y ahí ya puedo descansar, porque mira, ya me puedo sentar y rascarme el ombligo, porque ya tengo toda esa plata ahí guardadita. Y en la noche, cuando estaba allá, no sé si viendo, le llegó Jesús y el Señor le dijo: Hijo, perdiste el año, para que la vida. Ya te vino a pedir, y mira, no sabes para quién trabajas, al final no sabes para quién va a quedar esa plata. Entonces, así entonces el que almacena toda su tesoro aquí en la tierra, o toda su plata, pero no es rico en conocer al Señor, es un bobo, un tonto. Sí, muy bien. Entonces miren que un aplauso para Johan. Sí, porque ese ejercicio de parafrasear con palabras, yo sé que suena como irrespetuoso, como así que mi hijo, pero a veces nosotros debemos bajar las palabras hacia nosotros para que las entendamos de manera paisa, ¿cierto? Ojalá pudiéramos decir: bueno, vamos a sacar nuestra versión Antioquia-Medellín, ¿cierto? Para que la entendiéramos mejor, porque muchas veces no entendemos. Bueno, ¿cómo así que necio? Yo no entiendo bien qué significa esa palabra necio. No entiendo qué significa eso, que reposa, te come, bebe, regocíjate. Pero rascarme el ombligo, eso sí lo entiendo, ¿cierto? Entonces son estas cosas que yo debo hacer que esta palabra. ¿Por qué? Porque yo ya se los había dicho. Los traductores, para darle respeto a esta palabra, van a utilizar
palabras rimbombantes diciendo, sí, es que el Señor... Pero ¿cómo escribieron estos pescadores? ¿Cómo creen que escribieron estos pescadores? Con la palabra que ellos conocían, con lo básico que ellos pudieran escribir. Con eso ellos trataban de hacerlo. Ya nosotros como traductores, como, digámoslo, como teólogos que tratamos de darle más respeto a la palabra, pues vamos a ponerle no, miráis. Pero Jesús de pronto, miren, ¿cierto? Entonces, que de pronto no creamos que es una falta de respeto, sino es parafrasear. Y de hecho es muy importante hacerlo para ver si entendemos el texto. Vamos a interpretarlo entonces. Entonces, lo que nosotros vemos aquí en Lucas 12 es que Jesús está comenzando desde el 1 hasta el 12 una predicación completamente espiritual. Él está hablando acerca de la vida de fe, Él está hablando acerca del perdón de Dios, Él está hablando de tener cuidado de la levadura de los fariseos. Y de repente la multitud, a alguien se le ocurre la idea de preguntar, de decirle a Jesús, Jesús, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Eso es igual a qué? A decirle, matemos a nuestro papá de una vez. ¿Qué? Matemos a nuestro papá. No, en ese momento ya está muerto, papá seguramente. Entonces que empiece, que parta lo que le dieron a él, ¿o qué? Eso, pero antes de eso, miren cómo comencé. Jesús, ¿cómo está comenzando Lucas la predicación? Espiritual, espiritual, espiritual. Él le está importando los bienes. ¿Sabes qué iba a decir? Pues lo material. Juan. Estaba pensando, mientras que eso está hablando espiritual, ¿cuándo tendré la oportunidad de decirle a Jesús? De hablarle de billetes. Estaba pensando, ¿y cuándo tengo la oportunidad? Es lo mismo que yo les estuviera aquí predicando la palabra y alguien me levantara, ministro, ¿y qué le gusta comer a usted? No está poniendo atención, está pensando en otra cosa. Este hombre no está pensando en lo espiritual, está pensando en lo material. Y por eso el problema no es que este hombre quiera parte de su herencia, que no está mal, de hecho es algo legal. Si él es el hermano, no sabemos si es hermano mayor, seguramente es el menor, pero si es hermano mayor, aunque nos parezca injusto o en la actualidad, tiene derecho a 2/3. El hermano menor, 1/3. Pero allá. Y en esa época. Aunque para Simón mejor. Está pensando en la herencia. ¿Será que este está reclamando de lo que el otro heredó o de lo que el otro trabajó y tiene bienes y es platudo? De lo que heredó, aquí la palabra dice, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ahora lo que no sabemos, porque de pronto Alejandro y muchas personas también lo piensan, es, ¿será que el hermano está diciendo que me dé un poco más de ese 1/3? O que de pronto el hermano mayor se volvió con la herencia, pero no sabemos. O el menor se gastó todo, como el hijo pródigo, y viene y dice, ¡ey! Es el hijo pródigo conchudo. Y se fue con la novia. Fuera vicioso y se la sopló. Pero entonces lo que vemos aquí, Yo creo que lo que hace referencia ese versículo es a cómo nosotros nos distraemos y pensamos en algo que sí es importante, lo material, pero lo pensamos, lo dialogamos y le damos importancia, cuando lo verdaderamente importante es lo espiritual. Y lo dejamos de lado por un momento para hablar entonces qué vamos a hacer con eso. eso, entonces miren, es que aquí el problema no es la herencia, el problema no es que esa persona hable de dinero como tal. El problema no es que él quiera su herencia. El problema no es que él quiera, digamos, ir en algún momento ante un juez y decir que yo tenga mi herencia. No, el problema no es ese, el problema es que Jesús está hablando de algo espiritual. Jesús tiene una misión que es
primero glorificar al Padre y todo eso que hablamos de la voluntad de Dios. Y lo único que piensa en este hombre es en qué, en lo material. ¿Qué significa esto? Que su corazón no está con las palabras de eso, sino es, ¿y cuándo tengo la oportunidad de hablarle de billete? De hablarle de dinero. ¿Cuándo tengo la oportunidad? A eso se refiere la palabra, ¿cierto? Entonces, el problema no son esas cosas, ¿cierto? El problema es el corazón de este hombre. ¿Dónde está el corazón? Y por eso Jesús le responde, podríamos decir incluso toscamente, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Es decir, esta no es mi misión. Aunque en esa época realmente los rabís, los maestros, tenían esa tarea, Jesús dice, esa no es mi tarea, ¿cierto? Y aquí responde Jesús, ya aprovechando esta intervención de este hombre para decirles algo a toda la multitud y seguramente a este hombre también. Y les dijo, en el versículo 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mirad y guardaos de toda avaricia, en Nueva Versión Internacional. Nos lo lee Lina, porfa, que me gusta más como lo dice ahí. Mirad y guardaos. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Advirtió a la gente. Eso. Absténgase de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Amén. Entonces, tengan cuidado, dice. Gracias, Lina. Tengan cuidado, mucho cuidado, dice Jesús, de todo tipo de avaricia. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que la avaricia es igual a la idolatría, como nos lo dice la palabra. La avaricia es idolatría. La avaricia es adorar a las criaturas antes que al Creador. ¿Y cuál es el problema de la avaricia? Que nos hace olvidarnos de Dios y olvidarnos del prójimo. Que sin importar los medios, yo tengo que alcanzar más y más y más y más y más y más. Eso es la avaricia. El querer más y más y más y más y más para. Y a eso nos ha acostumbrado la sociedad. ¿Alguien sabe qué es el efecto Diderot? Efecto Diderot. Seguramente nadie sabe qué es el efecto Diderot, pero todos lo han vivido. Cuando ustedes se compran un celular, ¿qué es lo primero que piensan? Además que se compraron el celular, ¿qué hay que comprar? La SIM card. La SIM card. El estuche. ¿Pero qué tipo de estuche le vas a comprar? ¿El más baratico? El original, el más bonito. El protector, y luego, como dice Luz, los super audífonos, el vidrio templado, ¿cierto? Entonces Diderot era un filósofo que era muy pobre, era muy inteligente. De hecho, él se encargaba de escribir enciclopedias. Yo sé que de pronto muchos jóvenes no saben qué es una enciclopedia, pero él escribía enciclopedias y era muy pobre. Pero entonces, una reina le compró toda la biblioteca porque dijo, bueno, voy a ayudarlo, porque él creo que era que él no pudo ir como una boda o algo así. Entonces él con esa plata se compró un bonito chaleco. Y cuando se compró el bonito chaleco, dijo, es que este bonito chaleco como que no hace match con la camisa, y luego el pantalón, y luego la camisa, y luego, pero es que tampoco el escritorio, y la silla, y la casa, y luego de que él había adquirido toda esa riqueza, se volvió pobre, porque compró y compró, porque no encontraba dónde terminar. Ese es el efecto de Diderot. Y de la misma manera somos nosotros. La avaricia no tiene final. Siempre queremos más y más y más y más. Bueno, me compré la moto, ¿no? Entonces también me tengo que comprar un nuevo casco.
Y como me compré el nuevo casco, ¿no? Entonces un nuevo chaleco. Y como me compré el nuevo chaleco, también nuevos protectores. No, y como estos protectores están tan bonitos, vamos a poner unos buenos zapatos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos hemos estado así, ¿cierto? Y eso es el corazón del hombre, lleno de avaricia, y lo que utiliza constantemente Apple, por ejemplo. Saqué el nuevo computador. Entonces también tengo que comprar el nuevo celular. ¿Para qué? Para que todo esté en este ecosistema. Una cosa conlleva a otra. Una cosa lleva a la otra. Constantemente, ¿cierto? Constantemente. Entonces la pregunta que debemos hacernos muchas veces es, ¿realmente necesitamos lo que compramos? Muchas veces es por aparentar. Muchas veces es como por un antojo que compramos, usamos una vez y ya no más. Entonces, a eso se refiere la avaricia. Y miren que no es solo de los hombres ricos. Porque Jesús nos está hablando de un hombre rico, pero no debemos aquí juzgar a los ricos. Todos. Porque el problema con el dinero lo vivimos todos. Con digamos, buenos recursos, malos recursos, todos tenemos, digamos, la tentación de caer en la avaricia. No importa cuánto tengamos en nuestra cuenta de ahorros. Entonces, Jesús ya nos cuenta una parábola. Lo peor es que quisiéramos ser el rico de esta parábola, ¿sí? 16, vamos a leer 16 al 19. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis granos y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Bueno, vamos a concederle cosas buenas a este rico. ¿Qué tiene este rico de positivo? ¿Qué vemos positivo en este hombre? ¿Qué sabe con el dinero? ¿Qué? ¿Qué sabe con el dinero? ¿Qué sabe? Hábil. Es hábil con el dinero. De hecho, miren, Buen administrador. aquí la palabra no nos está diciendo que el rico sea rico por algo ilícito. No es por corrupción. Él supo trabajar en esa herencia Y es ahorrador. y es ahorrador. De hecho, Está previsto. se está proyectando, está planeando muy bien. Muchos nos gastamos la plata en gomitas. Y él pensó, como deberíamos pensar muchos: voy a ahorrar en esa plata. Aunque yo sé que financieramente no es bueno guardar la plata en el colchón, ¿cierto? ¿Sabes? Él la está guardando en sus graneros. De pronto en esa época era diferente. Pero vemos que este hombre tiene de positivo eso. Él tiene su herencia, se la ganó legalmente, supo qué hacer con su dinero, la guardó y hasta ahí. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? La palabra nos está diciendo que es malo ser rico o es bueno ser rico. No está hablando de eso. La palabra nunca le da un sentido a las riquezas. Nunca dice las riquezas son malas o buenas como tal. En sí las riquezas no son malas ni buenas. Las riquezas, así como el cuerpo, son neutrales. Son neutrales. Yo puedo ser rico y agradar a Dios, y yo puedo ser pobre y no agradar a Dios. Entonces el problema en sí no son las riquezas. Timoteo, ¿qué nos dice 1 Timoteo? Nos dice, es el amor a las riquezas. El amor a las riquezas. Es la avaricia por más y más y más y más. Yo he conocido cristianos, muy buenos cristianos, muy ricos. Y muy malos cristianos, muy pobres. También he conocido muy buenos cristianos, muy pobres. Y he conocido muy malos cristianos, muy ricos.
O sea, que realmente no podemos decir, es que sí, es que el tener una buena fe o una mala fe depende de cuánta riqueza tengas. Entonces alguno me preguntará, bueno, ¿y por qué Jesús le dice a este joven rico, vende todas tus posesiones? ¿Por qué será? Amaba más las riquezas. ¿Por qué? Porque Jesús sabe de este hombre, que esta persona, que las riquezas eran un obstáculo para él. Porque le daba donde más le dolía. Donde más le dolía, ¿cierto? No había cumplido toda la ley. Pero entonces, ¿cuál debe ser nuestro anhelo? Vamos a buscar Proverbios 38. Proverbios 38. Ocho al 9, ¿alguien lo lee, por favor? Sí. Gloria. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho, podría desconocerte y decirte, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y a deshonrar así el nombre de mi Dios. Entonces miren que nuestro anhelo no debe ser realmente ser súper ricos, pero tampoco decir, bueno, es que como Dios ama a los pobres, entonces voy a ser pobre. Porque eso es una mentira que se nos ha metido por medio del catolicismo. Por eso es que muchas de las naciones católicas que fueron conquistadas por los católicos son pobres en la actualidad. Los reformadores no piensan así, ¿cierto? Entonces, los países que fueron conquistados por naciones reformadas, no por católicos, son ricos. Estados Unidos, Corea. Entonces, miren eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque creemos que el pobre en dinero, ¿cierto?, es más valioso para ellos, pero no es lo que nos dice la palabra. Pero tampoco podemos, digamos, satanizar las riquezas. Lo importante es dónde está nuestro corazón. Volvamos a Lucas. Y ahora Jesús, miren que Jesús no ha hablado nunca negativamente de este hombre por ser rico en sí. ¿Dónde está el problema? Y Jesús, digamos, va a hacer el énfasis que de pronto en español no lo notamos tanto, pero se los voy a leer. 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré yo? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, yo haré esto haré, derribaré mis graneros y yo los edificaré mayores y allí yo guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocija. Entonces el énfasis cuando leemos el idioma original nos dice que este hombre está haciendo uso de la primera persona diciendo yo, mío, esto es mío. Entonces Jesús, ¿por qué está haciendo tanto énfasis en el yo, mío? Para demostrarnos que este hombre, el problema de él no son las riquezas, el problema de este hombre es que olvidó de dónde provienen todas las cosas. ¿Y de dónde provienen todas las cosas? Todo proviene de Dios. Si Dios no da la herencia, nadie tiene la herencia. Si Dios no permitiera que la naturaleza produjera frutos, no tendría frutos. En este momento hay abundancia de frutos. El problema es que está mal repartida. Pero esta tierra tiene capacidad para alimentar a todo el mundo. A todo el mundo. El problema es que está mal repartida. De hecho, hay estudios que dicen, si nosotros recolectáramos, digamos, si no desecháramos toda la comida, sino que la lleváramos a países tercermundistas, se alimentaría todo el mundo. Estamos desechando comida, y todo va a ciertas partes. Entonces, de eso nos habla la palabra.
Y luego miren el descaro de este hombre, dice, mis frutos, mis bienes, mi alma. Yo, mío. Está pensando únicamente en él. Está concentrado en él. Se olvida que Dios es el que provee, el que da todas las cosas. Cree que es por sus propios esfuerzos. De hecho, la vida misma. Yo estudié medicina, no sé. Muchas veces los médicos se jactan. ¿Cómo así? ¿Cómo así que Dios fue el que ayudó? Es que acá Dios fue el que cogió el que cogió el bisturí. Y es porque se nos llena la cabeza y cree más que como yo estudié medicina, yo puedo salvar a todo el mundo. Cuando Dios dice se muere, se muere. Sí. Se complica la vida y chao. Cuando hay vida, vive. De hecho, en medicina muchas veces nos decíamos, cuando hablamos, digamos, entre nosotros los tratamientos que le hicimos a algunos pacientes, no lo matamos por milagro. Porque, muchachos, sí, es la verdad. Seres humanos. Los jóvenes, no era este medicamento, sino este. ¿Cuántas veces no ocurre eso? Sí. ¿Cuántas veces no ocurre? ¿Cierto? Nosotros tenemos la vida como, ya la vida la tenemos en nuestras manos, nosotros la controlamos. Se nos olvida que todo proviene de Dios. Cuando Dios dice, nosotros no damos la vida. Es Dios el que da la vida, Él es el que es dueño de la vida y de la muerte. Él dice cuándo es el día en que nacemos y el día en que morimos. De Él es la decisión. De Él y nadie más. Nadie más puede tomar esa decisión. De hecho, ni siquiera la libertad. Se nos olvidó ya lo que pasó hace unos años. No, vamos a ponernos unas máscaras 14 días. ¿Y luego cuánto se volvió? ¿Cuánto tiempo? 3 meses. ¿Y saben qué? En Estados Unidos ya están en los colegios. Vamos a ponernos esta máscara 2 semanas más otra vez. Vamos a ver, porque parece que hay otra variante y vamos a pensar de pronto en el 2024 puede haber otra pandemia. Ya se está hablando, sino antes. Entonces nosotros tenemos como por dada ya la libertad, la vida, la salud, todo. Y de repente, todo se va. ¿Cuántas personas tienen riquezas un día y a la otra no? Y están en bancarrota. ¿Cuántas personas vemos un día, la superprofesión, el otro día haciendo nada en la calle? Entonces, nuestra vida no depende de eso, todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios y por eso es a Él a quien debemos darle la honra, la gloria y la alabanza. Y lo segundo, en lo que está haciendo énfasis Jesús, y lo podemos notar es sobre todo por Lucas, es porque Él está diciendo mío. Mientras que cuando uno es cristiano, uno se da cuenta que la oración de Jesús no es Padre mío, que estás en los cielos, santificados, es Padre nuestro. Cuando nosotros entramos en Cristo, que es, ya no pienso yo en mí, sino que pienso en comunidad. Pensar en nosotros. No es como en la secta donde el individuo desaparece y simplemente es por el sistema, no eso no. Pero ya no vivo yo, sino que vivo también por el otro, por ayudar al otro. De hecho, ¿alguien se acuerda por qué Cornelio fue llamado por Dios? O sea, ¿alguien se acuerda por qué Dios dijo Cornelio? ¿Por qué? Porque daba limosnas. Vamos a buscar Hechos 10. ¿Cómo así? Limosnas. Hechos 10. Hechos 10 y yo se los voy leyendo. Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana,
piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas, ¿qué? Limosnas al pueblo. ¿Será que estas limosnas son algo espiritual o algo material? No seamos viles, no seamos malos, tratando de espiritualizar toda la Biblia. Que hacía muchas limosnas al pueblo, plata, 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 y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para la memoria delante de Dios. Entonces nosotros vemos que Lucas, especialmente Lucas, y él escribe Lucas y Hechos, él le da mucha importancia a cómo nosotros debemos ayudar al necesitado, debemos ayudar al pobre, pero no solo económicamente, sino con todo lo que somos. Para la palabra de Dios, si nosotros negamos la realidad de que Dios nos manda a ayudar al necesitado, hay un gran problema en nosotros. La palabra nos habla, por eso no es mi riqueza, no es mía, sino cómo puedo yo ayudar a otro. Si este hombre hubiera dicho: bueno, yo tengo todas estas riquezas, ¿cómo puedo yo ayudar al otro? Hubiera sido diferente. Y esto no es solo con Cornelio, Tabita también. Lo vemos en Hechos constantemente, en Hechos lo vemos. Ayuden a los pobres, no en espíritu. Aquí en Hechos no está hablando a pobres en espíritu, no. Pobres, a los que no tienen plata, a los mendigos, ayuden. Y eso nos habla Lucas. Lucas nos habla de oración, Espíritu Santo, y ayudar a los pobres. Ayuden a los necesitados. Miren, sean más conscientes de quienes les rodean, porque tenemos un corazón muy duro, dice la palabra. Ahora, no nos limitemos solo a pensar en dinero. Pensemos también cuántos de nosotros tenemos dones para servir a la iglesia, que de pronto estamos guardando para nosotros, pero no estamos entregando. Voy a guardar esto en mi granero. Yo tengo la capacidad de cantar, yo tengo la capacidad de administrar, pero yo no voy a hacer nada, yo me lo voy a guardar. Eso es lo mismo que está haciendo este hombre avaro, este hombre rico. No pensemos solo en dinero, aunque aquí nos está hablando específicamente de dinero. ¿Cuántos de ustedes tienen capacidades con las que pueden servir a la iglesia y no lo están haciendo? Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, miren, este hombre, alma, 19, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocija. Entonces el problema es la pensión, que él se preocupó por una pensión. No, nuevamente no. El problema es que este hombre solo está pensando en sí mismo, no está pensando como cuerpo, no está pensando como iglesia, no está pensando en el necesitado. Eso es lo que nos habla la palabra. Y la invitación número 1 del día de hoy es esa: abran sus ojos a quienes están necesitados. Y me parece muy cómico porque yo no había organizado con Tatiana que, bueno, yo la próxima semana hablo de Lucas y tú hablas acerca de la canasta. Sino que justamente, miren, en ese momento todo el mundo y Colombia se están encareciendo mucho las cosas. Y puede que de pronto muchos de nosotros podamos decir: bueno, pero es que yo tampoco soy rico, ¿yo cómo puedo compartir? Pero seguramente comparado con alguien en la calle usted es mucho más rico. No le va a costar traer una libra de arroz. No le va a costar de pronto: bueno, yo puedo ayudar con esto. En la iglesia, ¿cómo puedo servir? Son esas cosas. 20:21. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, el mayor error de este hombre no es solo que se olvidó que Dios entrega todas las cosas. No es que era egoísta y pensaba únicamente en sí mismo y creía que todo era de él, sino que el mayor problema es que se olvidó de Dios, que en algún momento nos llega la muerte. Y por eso la palabra lo llama necio, que es una palabra que
salmo, en los salmos se menciona varias veces, pero es muy claro. ¿Quién es un hombre necio según Salmos? Salmos 14, ¿qué nos dice? Vamos a buscar los Salmos 14.1. Salmos 14.1. ¿Qué nos dice aquí? Salmos 14.1. ¿Alguien lo lee, por favor? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, se hacen obras abominables, no hay quien haga bien. Entonces, según la palabra, ¿quién es necio? El que dice, no existe Dios. Pero lo que nos está diciendo Jesús cuando llama necio a este hombre rico es que decir no existe Dios no es solo con palabras, sino con hechos. Es decir, este hombre es un ateo en la práctica. En la práctica es un ateo. ¿Por qué? Porque él puede decir, sí, yo adoro a Dios, pero se olvida de todo lo que Dios le ha dado y se olvida que en algún momento va a tener que rendir cuentas a Dios. Se olvida de la existencia de Dios. Es un mal cristiano en la práctica. Es un ateo en la práctica. ¿Y cuántos de nosotros somos así? Decimos, yo creo en Dios, adoro a Dios. Pero cuando vemos al necesitado, sí, que Dios te ayude, Dios te va a dar el reposo y Dios te va a vestir. Que Dios te bendiga, chao, vete. Y de hecho eso nos habla la palabra. Entonces vemos aquí en la palabra que Dios condena es esa avaricia, esa tacañería, y nos invita a la generosidad con el necesitado y con la iglesia, ¿cierto? Entregando nuestros dones. ¿Qué dones tienen ustedes con los cuales pueden servir a la iglesia? ¿En qué dones son ricos ustedes? En administrar, en algún instrumento, en qué pueden ser, en lavar. Yo lavo muy bien los baños. Es que yo no sé, yo la verdad no sé hacer nada más, yo solo sé ganar dinero. Entonces si solo sabes ganar dinero, pues ayuda a la iglesia. ¿Cómo? ¿Y cuántos necesitados habrá en la iglesia? Voy a comprar más mercados yo. ¿Listo? Rubén y luego Juan. Primero Juan que lanzó primero. ¿Cuál? Bueno, sí, no, que estaba pues aquí diciendo ahí una nota en la palabra necio en Salmos 14. En Salmos 14, en la palabra necio hay una nota que dice que en hebreo la palabra necio también denota a alguien que es moralmente deficiente. ¿Moralmente qué? Deficiente. Deficiente moral. Deficiente. Muy bien. Ministro, yo tengo una crítica en cuanto a ayudar al prójimo, porque yo trabajo en espacio público y yo me he dado cuenta que nos pasamos de alcahuetas, sobre todo con los habitantes de calle y las personas en general que piden limosna. Estamos hablando de que muchas veces se pueden hacer más que una persona que no pide nada y trabaja humildemente y tiene muchos más gastos porque vive en la calle. Ganan entre 1.500.000, 12 millones de pesos. Que he escuchado habitantes de calle que tienen apartamentos. Y hago esa crítica es porque yo creo que nosotros no deberíamos de ayudar simplemente al que nos pide, sino que el que verdaderamente está pagando el precio. Por ejemplo, un joven de un colegio, una escuela, una guardería que está estudiando y no tiene un uniforme nuevo, no tiene para los cuadernos. Una persona que está trabajando, que lucha arduamente, y de pronto un familiar tiene una enfermedad, una necesidad y está tratando de conseguir para los medicamentos. Yo creo, luego de manera personal, y lo comparto con ustedes que me puede dar luz, yo creo que uno también tiene que ser sabio a quien ayuda y no ayudar por sentirme mejor conmigo mismo, sino ayudar con sabiduría. Claro. Sí, por eso es que mi papá siempre me enseñó una cosa y es, hay que enseñar a pescar y no dar el pescado, ¿cierto? Entonces muchas veces en vez de
Aunque yo sé que es difícil, por ejemplo, cuando uno va en un semáforo, bueno, ¿será que le ayudo o no? Es cuando uno dice, Señor, ¿será que le doy o no le doy? Que sea el Espíritu Santo que nos guíe. Pero muchas veces también, bueno, ¿qué fundación de pronto puede ayudar? Una fundación que yo conozca que es, porque también hay fundaciones que no. Organizaciones, yo sé que, Lo más cercano que es la familia. o muchas veces la iglesia. No se tienen que ir muy lejano. Aquí en la iglesia hay gente que seguramente está pensando hoy, bueno, ya, ¿cómo voy a comer esa semana? De pronto en la iglesia, en la familia, los conocidos, ¿cierto? Mal. De pronto, agregándole un poquito también a lo que dice Bueno. que muchas veces tiene incluso hasta más necesidad el mismo que trabaja, el mismo que no lo demuestra, el mismo que no anda por ahí, llamémoslo así, mendigando que está Y por eso en Corea, por ejemplo, cuando nosotros ayudamos, o sea, en la iglesia, no es con plata, sino con comida. Yo simplemente, tengo mucha hambre, bueno, entonces tome el sanduchito, en vez de darle dinero, ¿cierto? Listo. La última, ¿alguien iba a decir algo? Amparo. Yo he pensado que, como dice la palabra, que haya abundancia en la casa, en tu casa. Yo primero que esté de la iglesia, que esté súper bien. Eso, entonces, si estar más pendiente, en la iglesia hay mucha necesidad, y por eso yo no les estoy diciendo, porque es que es un gran error pensar, y ahorita lo vamos a ver más profundo, es que les estoy hablando, es que háganse rico para, vamos directo ahí más bien, 21, Lucas 12, 21, así es el que se hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces yo cómo podría malintencionadamente utilizar este pasaje, como se utiliza Mateo 6, 19, 21, ¿cierto? Vamos a buscar Mateo 6, 19, 21. 6, 19, 21. Entonces, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín. ¿Qué es el orín? ¿En qué están pensando todos? No es el chichi, es en óxido, ¿cierto? Corrompen. Y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo dice muy claramente Jesús. ¿Cómo malintencionadamente yo podría predicar esta palabra? ¿Cómo? ¿Ah? Sí, entonces ustedes, mira, aquí Jesús dice, ustedes no pueden tener tesoros en la tierra, entonces diezmen, tráiganlo en la ofrenda. Sí, aquí nada es privado, aquí todo para la iglesia. Abundante, sí, porque el Señor los va a así bendecir más. Pero aquí eso no es lo que quiere decir la palabra. Yo sería malo si les enseñara eso. Y por eso yo no les estoy diciendo, sí, es que si ustedes quieren ser ricos en el cielo, entonces traigan más dinero a la iglesia, más ofrenda y más dinero. No. Con conocimiento, con libertad, con gozo, cada uno ofrende y diezmo, entendiendo lo que nos dice la palabra. Cuando Jesús dice, sí, es que ustedes deben diezmar el eneldo, el comino, pero no se olviden de lo más importante, de justicia y misericordia. Y luego nosotros vemos constantemente la palabra como los hombres ofrendaban completamente. No es algo que yo estoy diciendo, sí, es que... Pero miren que yo no estoy diciendo aquí, bueno, entonces traigan más para que tengan bendición. No, más bien, voltéense y miren, bueno, ¿y yo cómo puedo ayudar al otro? Yo no les estoy diciendo que traigan acá, no, más bien, voltéense y miren, este vino con la misma ropa, y yo sé que le gusta la moda y todas esas cosas. Sí, yo sé que, por ejemplo, yo sé que yo vengo con la misma camisa, pero por mí no se preocupen. Yo creo que a mí yo no estoy preocupado por la moda, pero de pronto otras personas sí. Entonces, ¿será que esta persona estará pasando? Voy a contactarla. Hey, ¿qué te está pasando? Uy, es que sí, es que ha subido mucho la gasolina, es que todo está muy caro. ¿Sabes qué? Te voy a ayudar, voy a llevarte al mercado.
¿Qué tal si abrimos más los ojos? No pensando solo en nosotros, sino en el prójimo. A eso me refiero. Ayudando más en la iglesia. Bueno, ¿cómo ayudo para servir más a los hermanos? A eso es hacer tesoros en los cielos. Vamos a buscar 1 Timoteo 6 ya para terminar. 1 Timoteo 6, 17. Ojo, y la palabra sí dice, sí nos habla acerca de diezmo y ofrenda, pero nos habla mucho acerca de esta generosidad hacia el hermano. Primera Timoteo 6, 17, 19. A los ricos de ese siglo, recuerden, nosotros en esa época de pronto sí veíamos que los ricos sí eran más altivos, pero no podemos satanizar al que es rico. El problema del rico de pronto es que pone su confianza en las riquezas. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hay muchas personas con bajos recursos que también ponen su esperanza en las riquezas. Cuando yo ya tenga cuando ya me esté ganando 10.000 millones de dólares, seré finalmente feliz. Muchos piensan eso. No, porque cuando ya ganen 10.000, lo van a querer 100.000. Siempre queremos más, porque va a haber otro que gane más que nosotros. Siempre vamos a querer. Entonces, el problema es poner la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Es decir, que pongan su esperanza en ¿quién? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Miren, cuando Dios nos da las cosas, ¿son para qué? Para que las disfrutemos. Si Dios nos da riquezas, disfrútelas, no tiene nada de malo, pero también siendo generosos con el necesitado. Si Dios le da la capacidad de tener muchos alimentos todos los días, muy bueno, disfrútenlos. Aquí la palabra no está diciendo, no, entonces tápese la boca y no coma. No, disfrútenlo, porque Dios da con abundancia. 18. Que hagan bien, que sean ricos, ¿pero en qué? En buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, debemos ser ricos en nuestra relación con Dios. A eso se refiere Jesús. Lo más importante no es ser ricos en este mundo, que nuestra identidad no sea determinada por las riquezas, porque las riquezas son inciertas, sino más bien en nuestra relación con Dios, y como Dios es el que nos da, nosotros abundantemente también, ¿qué? Damos al prójimo. A eso nos llama la palabra. Entonces, hermanos, por eso miren, tan importante volver a lo básico. Porque muchas veces, si queremos que un pastor nos hable de revelaciones súper especiales de los cielos, miren lo que dice Juan. El Evangelio de Juan nos dice, y estamos viendo el Evangelio de Juan, y yo amo el Evangelio de Juan, pero miren lo que dice el Evangelio de Juan, todo es súper espiritual. Pero cuando nosotros sobreespiritualizamos la vida de fe, la estamos haciendo más fácil. ¿Por qué? Porque no hay que hacer nada, como todo es espiritual. Pero cuando nos damos cuenta que Jesús se hizo carne, es que el Evangelio de Juan es el más espiritual, pero nos dice algo muy controversial, y es que Jesús se hizo carne. Que Jesús también tuvo que ir al baño. Que Jesús también pisó lodo. Que Jesús también, cuando sudaba, seguramente olía maluco. Y se nos olvida eso, lo humano de Jesús también. Porque si pensamos que solo es Jesús 100% Dios y se nos olvida que es 100% humano, ¿qué somos? Anticristo. Si espiritualizamos todo, no nos equivocamos. Y aquí entonces, ya para cerrar, abramos más nuestros ojos. Hay mucha gente necesitada. ¿Listo? Yo quería decirle
que tengamos que recibir, cómo se abstiene uno de recibir por orgullo. Y eso, otra cosa también muchas veces somos altivos para recibir. Porque también hay que recibir. Y es pensar, el Señor me bendijo con eso. Es una bendición del Señor. También, perdón, como la persona que se entere, pues no sé, de instituciones que realmente hay niñas que son recogidas, que realmente necesitan ayuda, muy bueno, no colaborarles. Bien. Sí. Que haya como pues una unión. Bien. Bueno, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor cada uno en ese momento que el Señor nos permita tener ojos espirituales más abiertos para ver las necesidades del otro. Jesús no nos llama a la justicia social, pero sí es parte importante. Entonces, vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios,